Hola, muy buenas a todos. Pues hoy vamos a hablar de estas tiras de LED que tan de moda están y la verdad es que también funcionan. Porque hay que decirlo, funcionan muy bien. Bueno, vamos a hablar de estas tiras de LED y vamos a hablar de los dimmers. Pero más bien, principalmente vamos a hablar del dimmer, del aparatito que nos va a poder controlar la intensidad de luz que le podemos aplicar a estos LEDs. Bueno, aquí tenemos el dimmer ya montado. Es un tipo de dimmer, un modelo de dimmer que podemos encontrar en muchos sitios y es extremadamente barato. Estamos hablando de que este cacharrito en el mercado internacional lo podemos encontrar perfectamente del orden de 4,5 €, 5. O sea, estamos hablando de un aparato muy barato. Va desde 12 a 24 voltios y admite un máximo de 8 amperios de carga. Bueno, vamos a ver las particularidades de este aparatito, sus pros y sus contras. Bueno, aquí lo tenemos marchando, tenemos control de la intensidad de luz, no hay ningún problema, bien, todo estupendo. Y aquí tengo otro dimmer acompañado de su cajita y de este pequeño manual en inglés, pero muy sencillo. La verdad es que este artículo casi podría carecer de manual porque no tiene ningún tipo de problema en el montaje. Este ya lo tengo desmontado para poder ver cómo funciona y sobre todo el por qué por un cacharrito tan pequeño y tan sencillo pueden pasar 8 amperios. Bueno, aquí tenemos uno. Este es el potenciómetro de control con un conector a circuito impreso. Se suministra con este práctico conector que podemos desmontar, embornar y colocar en el dimmer. Este conector está muy bien, es muy práctico, pero tiene algunos inconvenientes que ahora los explicamos. Y este es el circuito impreso que viene en el interior del dimmer. Aquí. Bueno, aquí lo tenemos, de aspecto bastante sencillo, un par de integrados, un integrado de la serie 78, un regulador de 5 voltios en SMD para alimentar algunos de estos integrados. Y bueno, básicamente, ¿qué es este cacharrito? Mira, esto debe ser el logotipo del fabricante. Bueno, pues este cacharrito viene a ser una especie de fuente de alimentación conmutada, vamos a llamarlo así, que bueno, pues contiene un oscilador que da un impulso a una frecuencia relativamente alta y debido a esa frecuencia relativamente alta pues podemos manejar también altas corrientes sin necesidad de componentes muy grandes. O sea, si nos requerimos de transistores enormes, diodos también muy grandes para mucha intensidad, sino que con un componente discreto pues ya lo hacemos. Como en este caso podemos ver ese pequeño transistor es el que, digamos, el driver que entrega pues toda la potencia de carga que le pongamos al dimmer, hasta los 8 amperios. Yo lo he probado con unos 6 amperios de forma continua y ni se entera, el transistor ni se calienta. O sea que, bien, en ese aspecto, estupendo, el sistema es bastante ingenioso. ¿Cómo funciona? Pues lo vamos a ver. Ponemos todo esto aquí al lado y lo vemos. Bueno, aquí tenemos el osciloscopio y un multímetro. En este caso pues está puesto a modo de amperímetro para que podamos ver qué carga presenta la tira de LED. Esto es una tira de LED de 5 metros, el modelo SMD 5050 de blanco cálido, color blanco cálido. El más acertado si queréis iluminar pues un pequeño tallercito, así como se puede ver aquí, que toda esta iluminación es a base de LEDs. Bueno, no quiero enfocar bien la cámara porque hay objetos de fondo. Ahí tengo, por cierto, yo otro dimmer que me controla pues estas lamparitas. Digamos que
es otra zona del escritorio. Esta es la zona de trabajo, esto está fijo, aquí no hay dimmer, y ese lado pues tiene un pequeño dimmer. Bueno, pues lo vemos funcionar. Como he dicho antes, osciloscopio, multímetro, en modo amperímetro para poder ver la carga. Alimentación, aquí la tenemos, en esta regleta tenemos unos 13,8 voltios aproximadamente, que proceden de la fuente de alimentación que alimenta pues el jack de radio. Y nada, pues vamos allá. Bueno, osciloscopio ya en marcha. A ver, que colocamos la cámara para que no haya reflejos. Aplicamos intensidad aquí al dimmer y aquí ya podemos empezar a ver actividad. ¿Qué tenemos aquí? Un impulso. Este dimmer, como he dicho antes, trabaja en una alta frecuencia, está trabajando en cuadratura con un impulso, crea un impulso en este caso positivo, el cual varía tanto en amplitud como en anchura. Es decir, bajamos la intensidad y el impulso va variando hasta su mínima amplitud, con lo cual prácticamente desaparece. Bueno, tenemos que aquí traer, variamos un poquito en amplitud y sobre todo en anchura, especialmente varía en anchura. Vamos aumentando la intensidad del dimmer y como podemos ver el impulso cada vez es más ancho hasta llegar a un punto en el que tenemos que aquí. El impulso cada vez es más ancho, se convertirá en una línea continua al ser el impulso pues ya de una anchura completa. Aquí podemos ver la anchura del impulso, cómo va variando en función de la intensidad que aplico. Como se puede observar, este impulso es de una frecuencia relativamente alta, en torno a los 1196, 1200 hercios aproximadamente, 1,2 kHz, con lo cual pues podemos trabajar a una frecuencia relativamente alta, crear este impulso y hacer trabajar las tiras de LEDs. Bueno, esto tiene algún inconveniente, como he dicho antes, y ahora pues pasamos a ver ese inconveniente. Bueno, pues como he dicho antes, el inconveniente que tiene trabajar en una frecuencia relativamente alta, como he dicho antes, pues no es un dimmer con componentes grandes, no trabaja en corriente continua pura, de forma que sea un regulador de continua pura. Entra continua, sale continua, tal y como entra, sale la corriente continua, no. En este caso pues lleva un oscilador, crea un impulso y variando la anchura de ese impulso pues variamos la intensidad, la amplitud de lo que tenemos aquí. Claro, esto tiene el inconveniente de que al trabajar a una frecuencia alta, alrededor de 1,2 kHz, podemos encontrarnos con pequeños detalles. El primero, el que más salta a la vista, por supuesto. Bueno, por cierto, aquí tenemos, como comenté, el amperímetro. Esa tira de LED consume casi 4 amperios a su máximo ahora mismo, y a partir de ahí pues hasta su valor mínimo, que es nada, apagada. Bueno, el principal inconveniente que tiene esto, el que más salta a la vista, es que aquí solamente podemos conectar cargas resistivas. Es decir, esto no podemos poner esto. Esto es una carga inductiva. Aquí dentro hay un inducido para este motor
y no podemos cortar una carga inductiva o reactiva, porque vamos a tener problemas con ese 1,2 kHz que aparece ahí. Vamos a tener problemas de inductancia, resonancias, se va a poner a oscilar el circuito, va a haber altas corrientes incluso que pueden llegar a destruir el dimmer, el paso de potencia. Así que no podemos conectar cargas inductivas, aquí han de ser siempre cargas resistivas. Este aparato no puede ver inductancia ni reactancia. Y ahí vamos a parar al conector de antes. Bueno, yo he hecho mis experimentos con este dimmer. He conectado una carga de unos 6 amperios que corresponde pues como aproximadamente a tira y media de estas. Cuando tenemos poquita carga no pasa nada, no hay ningún problema, todo va bien. Pero cuando tenemos más carga, este conector empieza a silbar. Estos contactos que tiene aquí, a esa frecuencia de 1,2 kHz, empieza a silbar, hace entrar en resonancia el contacto que hay entre ellos e incluso los cables que van conectados. Con lo cual pues tenemos un pequeño inconveniente, y es que esto silba y además de manera molesta. Si estamos en una habitación silenciosa, pues bueno, pues nos va a molestar, la verdad es que va a molestar esto. Además movemos el conector, silba más, silba menos, es un poquito engorroso. En una habitación silenciosa es un problema. Si estamos en un concierto de AC/DC, pues no, creo que no lo vamos a notar esto. Así que la solución es práctica. Dado lo barato que es el dimmer, pues bueno, no pasa nada, funciona muy bien, muy recomendable. Pues escoger, desmontar este conector y soldamos los hilos directos y ya está. Seguimos teniendo un pequeño silbido, muy suave, muy tenue. Hay que poner un poquito el oído para escucharlo, incluso es posible que haya gente que no lo escuche. Pero seguimos teniendo ese pequeño silbido, porque los hilos que salen tienden a resonar un poquito en esas frecuencias, tienden a hacer las veces de transductores. Entonces pues, bueno, el inconveniente es ese simplemente. Tenemos que soldar ahí unos hilos. Como repito, esto no, porque si conectamos esto, el silbido va a ser enorme, el ventilador no va a funcionar correctamente, arrancará solo casi en sus valores máximos cuando el dimmer esté casi a más de la mitad, puesto que necesitará una anchura de impulso muy grande para poder funcionar y no hará bien su trabajo, la verdad. Aparte de que va a crear altas corrientes en el dimmer. Una cosita de tan poco consumo puede crear altas corrientes debido a la inducción que tiene. Bueno, aquí habréis visto también una resistencia. Una resistencia de carga, puesta en paralelo a la salida. He comprobado que este dimmer, cuando no tiene ningún tipo de carga a la salida, crea una autooscilación en alrededor de 50 Hz, y bueno, pues la verdad es que es bastante alta la autooscilación esa, con lo cual pues veo interesante el colocar una resistencia de carga. Es decir, cuando ponemos el dimmer así ahora mismo al mínimo en el osciloscopio, sin la resistencia de carga, tendríamos pues 8 o 10 voltios, me parece que hay, de corriente alterna a 50 Hz. Parece ser que el circuito entra en algún tipo de autooscilación, así que es muy recomendable poner una resistencia. No es necesario calentarse la cabeza, ¿eh? Yo en este caso pues he puesto una resistencia de 330 ohmios, podemos poner 330 ohmios, 470, no complicarnos en exceso. No resistencias muy bajas porque presentarán mayor carga al dimmer, pero una resistencia de estos valores, bien, no presenta carga significativa en el dimmer y evitamos este problema de autooscilación. Así que pues ya lo sabemos, iluminación LED, barata, sencilla, limpia, poco consumo, relativamente poco consumo, funciona muy bien, y dimmers todavía incluso más baratos, pero a los cuales tenemos que hacerle un par de trabajillos para que vayan perfectos, especialmente en la parte del conector. Si vais a emplear un trocito de LED o media tira,
posiblemente no se haga falta modificar absolutamente nada aquí, porque esto no va a tener carga suficiente para entrar en resonancia y no hará nada, como es el caso de este. Como podemos ver, conservo el conector porque no tengo ningún problema de ruidos ni nada, debido a que hay como aproximadamente 1,2 metros, no llega, de LED, así que la carga es muy baja. Con cargas mayores recomiendo retirar el conector y soldar directamente los hilos. Bueno, pues esto es todo en cuanto a la explicación que se puede dar al respecto de este tipo de elementos. Trabajando con un impulso de anchura variable. Y aquí lo tenemos. Hasta luego, un saludo, gracias.